Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Viernes de Innovación Educativa. En esta ocasión tenemos como invitado al licenciado Fernando Escobar, que es jefe académico del área de humanidades de CEUTEC. Él nos va a compartir la herramienta TalkWorksheets. Agradecemos a todos su presencia y el interés por innovar e implementar nuevas cosas en sus clases para mejorar siempre ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Les vamos a agradecer que si tienen una consulta, la hagan en el chat y durante el transcurso de este evento, el licenciado Fernando las irá contestando. Sin más que añadir, le cedo la palabra al licenciado Fernando Escobar. Muchas gracias, Karen, y gracias a la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente por darme este espacio. Recuerdo que estas actividades las hacíamos hace tiempo en forma presencial. Creo que es algo que se debe retomar y me encanta participar en ellas y en este caso, bueno, asistir a ellas y en este caso, pues poder compartir algo de lo que hacemos. Yo creo que todos los docentes somos innovadores, es parte de nuestro trabajo día a día, estar frente a los estudiantes con algo nuevo y vengo pues compartir algo, una herramienta que he utilizado por varios periodos ya y que pues sin duda me ha ayudado en una transición que les voy a dar. Entonces, sin más, voy a dar inicio a mi presentación. Bien, tenemos... disculpen. Muy bien, una breve agenda de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, les voy a describir un poquito de lo que es la herramienta TalkWorksheets, cuáles son sus funciones principales y sobre todo después hablar un poco de el involucramiento y la participación de los estudiantes y cómo esto impacta en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y voy a finalizar la reunión con una demostración de cómo se utiliza esto. Bien, continúo. Entonces, en esta pandemia que hemos estado sobreviviendo, pues creo que una de las reflexiones que todos hemos hecho es cómo se diferencian estos modelos, ¿verdad? De la presencialidad, la virtualidad, cómo la presencialidad tiene aspectos positivos que contribuyen, cómo ciertas cosas pueden pasar a teledocencia de esa presencialidad, pero que no es suficiente, hay que dar un agregado, como la educación 100% virtual, donde el estudiante pues, puede acceder a recursos y desarrollarlos en su tiempo, tienen como diferencias en su forma de facilitar. Estamos ya en un momento pues, en donde la nueva normalidad, y esta nueva normalidad va a ser por mucho tiempo, nuestros programas van a ser híbridos. Vamos a tener en nuestras clases elementos sí, presenciales y si alguna de nuestras clases regresa a la presencialidad, pero sin duda la herramienta de la teledocencia, las herramientas virtuales van a permanecer y debemos como irnos acoplando, irnos como haciendo esta transición, que digo yo, hacia mediaciones digitales y virtuales. Una de las cosas que hacemos por lo general es pensar, bueno, ¿cómo hacía antes las cosas? Yo era un aficionado cuando yo también di clase en media, clase en diferentes niveles del sistema educativo, la hoja de trabajo. Yo soy un docente de español y a veces en una clase de español, vas a ir analizar una oración, revisar la redacción de un párrafo, era muy complicado que el estudiante tuviera que copiar, porque yo me acordaba cuando era niño y en la clase de español era 80% copiar lo que estaba en la pizarra y 20% pues ya trabajar, entonces no me gustaba eso. Entonces, no, mejor yo ya lo traigo hecho y hagamos una hoja de trabajo y eso fue muy útil por mucho tiempo. Está bien. Ahora que pasamos a la virtualidad, como le digo, estos modelos virtuales van a permanecer por mucho tiempo y ya van a ser parte, pues, ya son parte de nuestro trabajo diario. Entonces, ¿cómo estas fichas pasan a una modalidad virtual? Y cómo eso nos puede ayudar a no solamente desde un punto de vista, digo yo, casi ambiental, la hoja de trabajo, tanto imprimir, fotocopiar papel, no. Podemos hacerlo virtual. Muchos estudiantes ya manejan un dispositivo móvil, un teléfono, y cómo podemos llevar estas fichas, estas hojas de trabajo a la virtualidad. Y no solamente, de nuevo, por la facilidad de que es virtual, sino para profundizar el aprendizaje significativo.
que para ahí vamos. Bien, entonces, perdón. Entonces, por hoja de trabajo, también a veces se le traduce como ficha, o la forma en inglés worksheet, que lo sabemos, es una hojita que se le entrega al estudiante, el estudiante le pone su nombre, su fecha, quién es su profesor, y hay un ejercicio ahí que rápido lo puede resolver en clase, en el momento, para nosotros verlos trabajar, cómo están resolviendo. Generalmente lo discutimos, bueno, quién terminó, quién comparte, ¿verdad? Para poder ver. Y entonces esa es la forma como tradicional. Hay muchos sitios en donde se han llevado estas fichas de trabajo, estos worksheets, a la virtualidad. Ahí muestro solo lo que me ajusta en la diapositiva. En realidad hay docenas de estos sitios, porque sí es una herramienta muy útil. Yo les voy a compartir una en particular, que se llama Top Worksheets. Ahí está el sitio, ¿verdad? topworksheets.com. Y esta herramienta, ¿verdad?, tiene muchas virtudes. Incluso, de nuevo, por limitación de espacio no pude mencionarlas todas. Pero sobre todo es gratuita, no hay que pagar nada. Hay una versión pagada. Ya cuando veamos la demostración vamos a ver qué ventajas o qué me da adicional. Es en español. Y no es porque sea docente de español que eso sea importante, sino que vivimos en un país y sobre todo atendemos a estudiantes que muchos son monolingües. Y a veces cuando tenemos una buena herramienta, que sí existe, ¿verdad?, pero solo está en inglés, eso es un obstáculo, eso es como una barrera para personas que ya de por sí, cuando se le dice, tenemos que utilizar este sitio, no me gusta porque no estoy acostumbrado. Y le damos otro obstáculo diciendo, es en inglés. No, esta es totalmente en español. Perfecto. También el enlace que se genera por Worksheets es libre y distribuible, es decir, nadie tiene que crear un perfil, crear un usuario, no. Sencillamente yo por Blackboard les comparto el enlace y ahí ellos pueden entrar, resolver la hoja de trabajo y enviarlas. Y como dice, es de fácil implementación. Eso es lo que más me gusta. Porque como muchos, los que estamos aquí, quizá ya hemos trabajado en nuestras clases algún tipo de hoja de trabajo, algún tipo de caso, que es lo que vamos a ver hoy, o cualquier tipo de trabajo que lo tenemos ya en Word, o tenemos una fotocopia, o tenemos algo que ya hemos utilizado, un diagrama, que queremos pasar a la virtualidad. Y a veces pasarlo a la virtualidad es complicado. Hacer una prueba, por ejemplo, en Blackboard, pues hay que hacer los bloques de preguntas, el tipo de pregunta. Si queremos hacer un Kahoot, tengo que cada uno, si quiero trabajar en Socrative, todas estas herramientas a veces ocupan, pues, que elevarlo de alguna forma. Este es mucho más fácil. Es decir, si usted tiene su ficha de trabajo ya en Word o en cualquier formato, procesor de palabras, en PDF, usted ya tiene 80% del trabajo hecho. Entonces, por eso me gustó y por eso lo escogí y lo he utilizado frente a los otros sitios que nos permiten trabajar con worksheets. Bien, el proceso es muy sencillo. Como les mencioné, iniciamos con un documento en PDF. Es decir, lo podemos hacer en Word, hacer nuestra ficha de trabajo en Word. Muchos de nosotros ya tenemos algo de esto ya hecho. Entonces, lo único que ocupamos es exportarlo a PDF, que esté en formato PDF. Perfecto. Luego creamos la ficha y eso es bastante sencillo. Creo que si hay algo que esta aplicación o este sitio lo hace la verdadera fuerza o la fortaleza principal, es como crea esta ficha. Vamos a ver que es algo de minutos. En un minuto usted puede ya tener listo un trabajo para un estudiante. Es decir, si ya tiene su documento, si ya tiene su caso bien redactado, bien hecho, las preguntas bien pensadas, la creación va a ser lo que menos tiempo le va a tomar. La distribución del enlace, como le digo, esto es el crear una ficha, es crear un enlace. Y los estudiantes pueden entrar a ese enlace y pueden resolverlo. Al finalizar el enlace, lo único que le va a pedir es el nombre, es el correo, y si está en un grupo, que yo utilizo mucho la modalidad de trabajo colaborativo, trabajo en grupo para estas fichas. Y finalmente, usted recibe estas fichas a su buzón. Ahí va a tener en su perfil como docente, va a tener su buzón en donde le van llegando las respuestas, las fichas, y lo bonito es luego, durante la clase, pues poder compartir las respuestas, poder profundizar esta discusión, porque la otra mitad de esta presentación viene a qué estrategia de enseñanza y aprendizaje pues podemos aplicar esto. Y como he mencionado, y vamos a ver, worksheets puede ser desde pregunta cerrada, opción múltiple, todos los ítems conocidos que siempre trabajamos. Pero yo utilizo esto mucho para el estudio de caso. Para mí el estudio de caso es algo que las otras plataformas de interacción
en línea, sincrónica, como Socrative. Me encanta Socrative, pero el texto que uno puede poner ahí es limitado, ¿verdad? El tiempo que uno puede tener esas opciones, el tipo de respuesta que puede dar el estudiante también se limita. A mí me gusta el estudio del caso, como menciona ahí, como por si hay alguien que no conoce un estudio de caso, ¿verdad? Si en un caso la descripción de una situación sucedida en la vida de una persona, familia, grupo, empresa, etc. Recordemos que si estamos en este cambio de chip de las competencias. Una competencia y el aprendizaje activo tienen que aterrizar en una situación real. Es complicado. Es un aprendizaje superficial que hacemos si solo nos quedamos en los conceptos, en una operación simple. La competencia implica una operación compleja. Recuerdo, y de nuevo, mi experiencia es en el área de las humanidades. Recuerdo una clase que nos daba mucho problema hace años, que era filosofía. Filosofía siempre nos causó problemas. Y había una crisis de reprobación en filosofía. Y no sabíamos qué hacer. Entonces, vamos a la clase, ¿qué está pasando? El docente, mire, yo tengo mis pruebas en línea. Bueno, muéstrame el examen. Y cuando veo el examen, veo ahí el cambio. En el examen, el docente ya aterrizaba estos conceptos. Ya ponía a trabajar al estudiante, pero ya era muy tarde. El trabajo tuvo que haber sido en esas semanas, en esas 4 semanas antes del examen. Ahí es donde lo ponemos los casos. Los ponemos a hablar, los ponemos a pensar. Y ahí nosotros podemos retroalimentar en la clase. Ah, mire, ¿qué le parece este principio de Kant sobre la ética? Entonces, ahí usted puede, sí, mira, ahí le podemos hablar. Y ahí estamos haciendo nuestro trabajo de formación. No solamente diciéndole, bueno o malo, en la prueba te salió, sino que el caso nos permite, en una situación real, poder implementar nuestra retroalimentación, que siempre he dicho, el diseño de las actividades debe prestarse a la retroalimentación. El diseño de nuestras actividades debe permitir nuestra participación como docentes. Ahí está la fortaleza del foro y de los estudios de caso, donde uno se puede involucrar y puede decir, mira, ¿qué está pasando acá? Y podemos dar un poquito más de dimensión a lo que estamos haciendo. Pero yo creo que conocemos los estudios de caso y las fortalezas creo que conocidas, ¿verdad? El desarrollo del pensamiento crítico, que ya vamos a ver que la teoría pues nos respalda. Necesitamos generar pensamiento crítico en los estudiantes, que ellos tengan estas herramientas y puedan ponerlas en práctica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, ayer, no sé si está bien lo que yo hice, lo quiero compartir con usted para ver. Yo enseñé en la clase de las 6, me costó porque no he tenido internet, lo hice con el teléfono, ¿eh? Pero yo estaba viendo los principios lógicos. Entonces, después de que vimos los principios lógicos, yo lo que hice es que puse un ejemplo. Por ejemplo, sí, el hombre es mamífero. ¿Qué tipo de principio lógico es? Es identidad, porque la identidad es esto, es contradicción, es razón suficiente, o es un tercero excluido. Entonces alguien dijo, el hombre es hombre, dice. Ajá, ¿qué opinan los demás? Y cosas así, ¿verdad? Entonces les costó aterrizar en el concepto. Así es. Entonces, y ahí empecé a explicarles un poco por qué decíamos nosotros que el hombre es un mamífero. Pero entonces, y fíjese, llegamos a eso que no sabían que era un mamífero. No, eso puede ocurrir, pero la licenciada Aurelia acaba de mencionar algo muy importante. A veces, ¿y por qué utilizamos estas herramientas? A veces, y yo creo que todos hemos estado involucrados en una clase, estamos dando nuestra clase, estamos dando, digamos, hacemos una pregunta, ¿verdad? Bueno, una pregunta de la materia y silencio. Nadie nos contesta. No tenemos ese espacio, porque reconozcamos, hay personas de todo tipo. Hay personas que por su entorno no abren el micrófono. Por la situación que está, no abren cámara. Otras personas ya por su misma personalidad, no, lo que voy a decir va a ser ridiculizado. Lo que digo no va a aportar en nada. Tenemos eso. Entonces, las herramientas que utilizamos, ¿verdad? Deben ser hechas para que motivar al estudiante a hablarse, a expresarse, porque solo desde ese punto de vista vamos a tener algún reactivo para nosotros decir, esto está ocurriendo, este pensamiento, como eso que menciona la licenciada Aurelia. Alguien puede decir, yo no comprendo qué es un mamífero. Entonces, bueno, puede sonar raro, puede sonar como
Yo no puedo explicarle la biología, los reinos animales, pero sí podemos tener una oportunidad para corregir algo que es básico. Y las personas que, bueno, no, todos somos docentes en esta universidad, los temas de ortografía ocurren. No hay que ser docente de español para decir, mire, vaca no se escribe así, se escribe de esta forma. Entonces, lo que menciona la licenciada Aurelia, muy válido. Tenemos que buscar esas oportunidades, esos espacios para que el estudiante pueda comunicar lo que se está entendiendo. Y ese es el punto de todas estas herramientas. Puntualmente ahorita, Top Worksheet, vamos a ver cómo se puede utilizar para justamente esa situación. Y como venía mencionando, eso que menciona la licenciada Aurelia, bueno, el análisis de un caso. Le hacemos una pregunta, ¿cómo la procesa? ¿Cómo va a sintetizar ahora su respuesta? Todo eso lo hace el caso. El caso, pues, debe ser como, y vamos a ver que la teoría, pues, tomé ciertas citas, hice una pequeña investigación sobre esto, en donde entendemos que esto, la teoría lo dice, se reconoce cada vez más que el aprendizaje y la retención del conocimiento aumenta cuando los estudiantes participan activamente en las tareas y cuando se colocan en situaciones en las que se les anima a compartir sus hallazgos y reflexiones. El caso, ¿no? Es decir, aprendizaje activo. Conocemos estas herramientas, conocemos estas estrategias. Lo otro, la situación real, situación en donde el estudiante tenga pues la necesidad de expresar sus hallazgos, sus opiniones y que se valoren. Luego tenemos algo que es muy importante, dice el éxito en la sociedad actual en constante cambio, que está en constante cambio, requiere del desarrollo y movilización de las habilidades cognitivas de orden superior. Si nos acordamos un poquito de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Lo que está en la cima de la pirámide, que entendemos que está analizar, evaluar, crear, ¿verdad? Como dice ahí, interpretar, ser capaz de demostrar un pensamiento crítico, que es importante en el caso, y creativo. Esto de la creatividad es muy importante. Yo doy una clase que se llama apreciación literaria, pero a mí me fascina leer con los estudiantes y luego discutir con ellos, porque siempre hay una sorpresa, siempre hay algo, una interpretación muy creativa, y yo trato de motivar eso. Bueno, y lo hago a través de esta herramienta en particular. Cuando leemos el texto, bueno, hago algunas preguntas disparadoras que vamos a ver, y luego las leo y, qué bien. Porque y como he mencionado, esta solo debería ser como una herramienta en toda nuestra como caja de herramientas docentes, ¿verdad? En donde tenemos muchas alternativas. Una de las alternativas es esta, que es una respuesta mucho más textual, mucho más escrita. Y finalmente dice, sin embargo, y esta es como una crítica, una reflexión, y lo menciona Arumi Kroska, dice, sin embargo, durante los últimos 15 años, se culpa a las universidades de no desarrollar suficientemente estas habilidades que subyacen al peritaje profesional en nuestra sociedad. Es decir, que nuestras clases, nuestro trabajo docente se ha visto como limitado. Debemos regresar a esa profundización, ¿verdad? Porque a veces es sencillo abordar un tema, decir el tema está visto, pero ¿qué tan profundo lo hemos tocado? Bien, 5:23, estoy justamente 2 minutos antes de lo que comenzaba, los 25. Lo único, un comentario. Por ejemplo, yo hice un experimento y, bueno, como nosotros en español les podemos poner así palabras y que ellos inventen un cuento, pues yo lo hice en filosofía. En filosofía yo les dije, hemos visto diferentes tipos de palabras como opinión, doxa, Sócrates y frases de diferentes filósofos. Entonces, una de las tareas era esa, poner pensamiento crítico, así era la tarea, y que ellos me inventaran un cuento filosófico con todo ese tipo de palabras. Te contaré que fue sumamente difícil. ¿Por qué? La mayoría de lo que hizo fue buscar un cuento filosófico y pegarlo. Bien, excelente. Entonces, pero yo lo reviso y de ahí lo discuto con ellos. Cuando hacemos un cuento, entonces, yo todavía en clase ya se los había explicado, como no es que tenga así la habilidad, que digan, wow, que experta, pero es como cuando tienen un hermanito, les digo que le dice, cuéntame un cuento. Entonces, puede ser, había una vez
Y les pongo yo un niño que le gustaba ir a la biblioteca y le encantaban los libros de filosofía y leía a Sócrates. Y me pongo yo a inventarme con las palabras y me dice, uy, con qué facilidad lo hizo usted. No, es que estamos viendo, ahí solo tengo las palabras. Es que por eso se llama creatividad. Es que no nos han enseñado a pensar de esa forma, me dijeron ellos. Okay. Y mire, la mayoría solo lo copió de internet y lo pegó. Y me preocupé realmente porque después dije, ¿qué clase de estudiantes vamos a tener? Porque no les gusta pensar. Y creo que mis compañeros están de acuerdo. Creo que más de alguno también hace lo mismo que yo, o casi todos. Y entonces nos preocupa realmente. Y en esta pandemia, el tipo de estudiante que está saliendo de los colegios Sí. va a ser peor, pues. Sí, va a ser un desafío adicional. Sí, fíjense Sí, que ese es un desafío adicional. algo que quiero rescatar de su ejemplo es la necesidad de mucha actividad en clase, porque así me ha pasado a mí también. He dejado una tarea y la tarea no se ha entendido. Y Sí. eso me pasaba mucho antes con los foros. Eso nos ha costado mucho tiempo enfatizar que el foro no es ir a internet, buscar una cita y pegarla en el foro. El foro es basado en su opinión y su opinión va a ser valorada. En efecto, yo creo que el estudiante dice, "Ay, yo no estoy acostumbrado". Puede ser, o sea, no sé la vida de cada estudiante, pero el momento de hacer el cambio es con nosotros y decirle, mire, ahorita necesito su creatividad, su honestidad, su comportamiento ético, ¿verdad? No puede ir copiando, pegando. Muy bien, Así excelente es. Lick información. Fernando. Sí, diga. El licenciado Ever tenía levantada la Sí, mano. exactamente. Licenciado Ever, lo escuchamos. Sí, con lo que ha venido compartiendo y con los procesos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, que va por procesos, yo creo que en mi caso me ha servido siempre en la primera y segunda semana como el contexto, en el caso de los foros, ¿verdad? Que ahorita estaba mencionando. Normalmente en el primer foro voy a tener un número de estudiantes que no va a captar la idea de que a partir de lo estudiado tiene que generar un comentario utilizando los conceptos vistos, ¿verdad? Pero generando unos enunciados a partir de lo que ha comprendido. Pero esto es procesual. Yo normalmente cuando ya voy al segundo parcial y estoy en la parte de ética profesional, pasando de la filosofía a la ética profesional en mi caso, ya veo que han comprendido la utilización del foro, pero entonces, ¿cómo voy enfocando los foros? Primero, paso por lo conceptual. Ya en la tercera semana voy al análisis, porque ya he tenido 3 semanas para que ellos vayan comprendiendo que la construcción tiene que partir de ellos y lo que me interesa es que haya una construcción crítica. Sí, hay que manejar el concepto, pero ahora cómo lo insertamos dentro de una narrativa teniendo en cuenta nuestro contexto histórico, económico, político, en mi caso, ¿verdad? Del análisis que hacemos desde la filosofía. Entonces, ya en la ética, ¿cómo aplicamos eso en la praxis? Entonces, creo que al mencionarse de la taxonomía, la misma taxonomía nos va dando como el poder ir generando ese proceso, ¿no? De ir llevando al estudiante teniendo en cuenta esta falta de competencias o de oportunidades para el desarrollo de esto desde el colegio. Correcto, yo creo que lo que menciona muy acertado, ¿verdad? La construcción de un curso debe tomar en cuenta eso y creo que es algo que, bueno, si estamos hablando de caso, yo creo que eso es lo que a veces nos limita. El estudiante, aunque no parezca, tiene poca experiencia de vida, tiene una experiencia educativa de estar en lo correcto. Le voy a dar los puntos si sabe la respuesta correcta. No tiene la experiencia de vida de pues yo sé lo que pasó en tal año y puedo tiene poco. Entonces, como mencionó el compañero, es súper importante pues fundamentarlo, ¿verdad? Darles esos elementos, ¿verdad? Y de nuestro lado, ya cuando participe en el foro, participe en el caso, ir fomentando, ¿verdad? Decir, eso es lo que yo quiero, eso es lo que se busca de usted. Entonces, muy acertado su comentario, compañero. Vamos a ir a la demostración, y a ver cómo funciona esta herramienta ahí en la vida. Entonces me voy a salir de mi presentación, voy a ir ya al sitio Top Worksheets. Para crear una cuenta en Top Worksheets es algo estándar, creo que todos conocemos, pues damos nuestro correo, nos mandan un correo de confirmación y ya tenemos. Le toma 5 minutos crear su cuenta en Top Worksheets. Y el sitio
la dirección, topworksheets.com, y usted pone pues el idioma que quiere, y todo. Es en español por lo general. Entonces tenemos mi cuenta de profesor, mis fichas más recientes, fichas que podrían interesarte. Entonces voy a empezar por algo extraño, pero vamos a empezar por el plan premium para entender un poquito. Nosotros, yo les digo, utilicemos el plan gratuito, ¿verdad? Tenemos grupos ilimitados, alumnos ilimitados, perfecto, descargas ilimitadas, o sea, perfecto, no tengo más. Donde sí hay limitación, fichas privadas. Usted solo puede tener un máximo de 5 fichas privadas, o sea, 5 fichas que solo usted va a ver, solo usted puede utilizar. Entonces, en mi caso, yo me quedo con estas 5 fichas. No me gusta que todo el mundo esté viendo mis fichas, ¿verdad? Entonces las dejo privadas. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces yo tengo que estar como rotando estos documentos. Vamos a ver ahorita que hagamos el proceso, que no es un proceso complicado. Una vez que yo tengo el caso hecho, una vez que tengo el documento hecho, subir la ficha, borrar una para que siempre tener las 5 privadas. Y lo otro, que las fichas que usted recibe solo duran un mes. Es otra como debilidad o una situación particular del programa gratuito. Pero yo he utilizado el gratuito ya casi un año y no he tenido problemas. Sí, de nuevo, tengo que ir como rotando estas fichas y eso no es problema, es algo sencillo. Muy bien, entonces, en nuestro menú de la mano derecha tenemos muy clarito, crear nueva ficha. Perfecto, ahí vamos a comenzar. Como les digo, necesitamos tener nuestros casos ya hechos. Yo tengo algunos casos aquí que utilizo en mis clases. Se me está abriendo por otro lado. Disculpas, compañeros. Digamos, yo tengo se llama programa de intercambio internacional, que los que recuerdan esto es un caso que aparecía en el texto. Entonces yo tengo este caso. Esto es como ellos lo van a ver. Entonces yo trato de dejar, como decir, suficiente espacio para las respuestas, para que ellos puedan poner el tipo de respuesta. Veamos el canal, el contexto. Los que han dado español conocen estos conceptos. Son muy utilizados, ¿no? Entonces yo le doy la forma que yo quiero como que se mire. Le dejo suficiente espacio para que ellos puedan dar su respuesta. Por ejemplo, esta es una descripción. ¿Listo? Ya le atiendo. Luego tengo descripción de tipos de ruido. Digamos, puedo ponerlo de otra forma. ¿Qué tipo de ruido encontró en el caso? Solo para hacer una pregunta de opción múltiple. Solo para que miren cómo se hace. Y se logró el propósito comunicativo. ¿Por qué? Entonces dejo suficiente espacio para que el estudiante pueda llenar su información, que sea cómodo para él leerlo y llenar información. Ahora sí, ahora le escucho. Aquí, este es parecido a lo que se puede hacer con el portafolio docente. Sí, se puede, correcto. Porque Y yo creo que lo puedo hacer en el portafolio docente, abrir cada archivo, ir llenando esto y hacer sus archivos en esto. Y así lo puedo hacer también. ¿Es correcto, parecido a este? Correcto. Y lo bonito para mí, o sea, yo voy guardando mis casos en mi computadora, voy guardando lo que voy haciendo. Y cuando bueno, ya lo tengo hecho, ¿verdad? De nuevo, solo lo guardo como PDF. Lo guardo como un archivo PDF. Le voy a poner así, caso demostración. ¿Listo? Lo guardo como PDF y ya puedo comenzar a hacer mi ficha. Entonces, vamos a... Aquí me lo abrió como PDF, perfecto. Está el PDF, entonces ya puedo crear la nueva ficha. El sistema le va a dar 2 opciones principales. La primera opción de crear una ficha de cero. Una ficha en donde usted va a crear el documento o de un documento ya existente. Que eso es lo que yo recomiendo, porque así nos podemos dedicar más tiempo a redactar bien, a revisar bien el documento, a darle el formato correcto y ahí solo se sube. Entonces yo le digo, usar un documento ya existente. ¿Bien? Entonces elegimos el archivo que hicimos en PDF, que es este caso 1305 para la demostración. ¿Listo? Decimos oh, este no es el caso que le di forma. Este no es. Bueno. Pensé que ese era el caso que habíamos, tal vez le puse otro nombre.
Hace 305. Raro. Volvamos a intentar. Voy a poner una vista previa para que sea exactamente el que quiero. Este es, ahora sí. Ah, es que este caso tiene varias páginas. Ah, no me revisé, no me fijé. Muy bien, pero aquí está. Vamos a utilizar este. Vamos a añadir esta página. No, vamos a guardar este caso. Entonces, lo siguiente. Voy a poner caso de demostración. Bien, entonces ya tengo mi documento acá. Entonces, aquí viene la parte que es la más sencilla y creo que la fortaleza de este. ¿Cómo hacer las respuestas? Entonces, la respuesta puede ser una respuesta escrita. Entonces, para una respuesta escrita yo solo hago el marco de texto. Yo sé que en esa cajita el estudiante va a ingresar su respuesta. Le puedo poner una respuesta correcta para que él me la evalúe automáticamente. Perfecto. Lo podemos hacer así. Ahorita voy a hacer como las cajitas para los demás conceptos, como cuál era el emisor, cuál era el receptor en el caso, cuál es el código, etc. Yo voy haciendo mis cajitas donde yo quiero que ellos ingresen información. Si se fijamos, en el menú de la mano izquierda podemos respuesta escrita, selector, unir, así como vincular, multiopción. Tenemos varias cosas. Podemos poner así los campos para que ellos ingresen su respuesta. Voy a terminar acá solo para mover, pues se pueden mover muy fácilmente. Se crea el canal, el contexto, la retroalimentación, etcétera, esos conceptos. Puedo también, esa es la primera parte, puedo también, acá dice, ¿qué tipo de ruido encontró en el caso? Entonces puede ser un selector. Entonces yo solo pongo acá la selección y acá me dice, ¿cuáles son las opciones? Entonces lo que conocemos de ruido, puede ser ruido técnico, podemos agregar ruido ambiental, podemos agregar ruido semántico, etcétera, cosas ya de la materia que estamos viendo. Y le podemos poner cuál es la correcta. Entonces puede decir, ese ruido técnico, le voy a poner este como correcta y si tiene puntuación. Igual dice, se logró el propósito comunicativo, que son los tipos de preguntas que a mí me gustan. Las preguntas de análisis, las preguntas donde ellos van a tener que escribir un poco. Entonces, solo yo digo, todo ellos pueden ingresar su pregunta. Y ahí le pongo guardar y ya está. Hemos terminado. Me dice qué tipo de ficha, si no es un borrador, si es pública o si es privada. Recordemos, solo tenemos derecho a 5 privadas. En este caso le voy a utilizar uno de mis privadas. Perdón, compañeros. Entonces, tenemos aquí la materia, donde estamos, el tema, solo eso para organizarlo, ¿no? Y le ponemos finalizar. Le ponemos que hay preguntas abiertas, se está guardando la ficha, se está creando. Entonces, aquí vamos, ya tenemos la ficha ya hecha. Esto es lo que van a ver los estudiantes. Esto es lo que van a ver los estudiantes. Entonces, lo que se va a compartir, dice, compartir ficha con estudiantes. Aquí se copia este enlace, se pega ahí en Blackboard y se pone. Y el estudiante va a poder entrar acá, va a ver esto y va a poder ingresar. Como decir la fuente, entonces aquí él puede poner el estudiante de origen tal, ¿no? El emisor, el expositor, etcétera. Va llenando los campos. Si es el campo de selección, selecciona la respuesta. Si era una pregunta de multiopción, selecciona. Igual, lo que buscamos, lo que busco en los casos es, bueno, se logró el propósito comunicativo. Ahí ellos pueden redactar y escribir. Una vez que ellos terminan, le ponen finalizar,
le ponen su nombre, el nombre del estudiante tal, si está en un grupo, que generalmente los pongo en grupo, el email del profesor, yo a veces se lo pongo, ¿verdad? Para que no haya duda. Entonces le ponemos su correo como profesor y se le da finalizar. Y ya. Y ya tenemos, hicimos la ficha, la recibimos. Si nosotros vamos a Top Worksheets, vamos a tener un buzón. Aquí dice 8 nuevos. Ahí tengo el que acabo de hacer y 7 más. Yo puedo ver, por ejemplo, las participaciones de otros estudiantes, o sea, de los estudiantes que han participado. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver acá la participación de Jiménez Coto en una actividad que yo hice, digamos. Entonces ahí le da una nota, porque esta era una ficha que tenía la nota cerrada. Entonces, esto identifica los adverbios. Entonces dice ayer, ese era un adverbio, es un adverbio, salió, no, ese es un verbo. Entonces, en esta yo le puse una respuesta cerrada y me lo puede evaluar automáticamente. Si fuera respuesta abierta, no. Muy bien, y eso es más o menos lo que está en el buzón. Ahorita podemos ver lo que se hizo, digamos, en este que acabo de hacer. Me llegó, yo lo puedo calificar ahorita, si la respuesta que dio el estudiante es correcta o incorrecta, se lo puedo poner acá, ¿no? ¿ven? Ahí lo puedo evaluar. Y durante la clase, porque esto me sirve durante clase, durante la sesión sincrónica, a ver qué escribió, ¿verdad? No para tanto darle una respuesta, sino para compartirlo y poder dar una oportunidad para que él pueda participar. Por favor, para enviar el mensaje. Entonces hay varias formas, digamos, aquí hay modelos, como decir gráficos, que se pueden utilizar también para llenar. La ficha puede ser utilizada para muchas cosas, no solamente para eso. Hay varias opciones, ¿verdad? Puede descargar, usted puede ver una estadística de la ficha, puede ver qué tal le va a sus estudiantes en esas respuestas cerradas. De nuevo, a mí lo que me interesan son los casos. Entonces yo ya tengo muchos casos ya hechos, no solamente este, digamos, tengo estos casos de estratificación. Entonces tengo el caso ya redactado, escrito, y ya tengo algunas preguntas, ¿verdad? Ya hechas. Vamos a discutir. Y en estas yo lo que tengo que hacer es darle el formato correcto para que haya suficiente espacio para que el estudiante pueda dar su respuesta. Usted la va a recibir, usted la puede evaluar. Yo lo que generalmente lo hago, lo evalúo en clase, que es lo que mencionaba la licenciada Aurelia, ¿verdad? Se le deja una tarea y a veces no hacen exactamente lo que quiere. Veámoslo en clase. Tomémonos estos momentos para leer el caso. Lo podemos hacer individual, lo podemos hacer en grupo. Y luego poner nuestra respuesta, ¿no? Y eso es Top Worksheets, más o menos. Es una herramienta, si se fijaron, muy sencilla. El pasar del documento a la ficha es algo de minutos, ¿no? Podemos de nuevo crear ilimitadas si son públicas. Si a usted no le importa que todo el mundo vea, pues su ficha, no hay problema. Puede tener todas las fichas que quiera. Igual es una comunidad. Si se fijan más acá abajo, hay fichas que podrían interesarte. Entonces hay fichas de otros, como de otras personas que tienen sus fichas públicas. Usted las puede ver, me interesa, está bien. La única limitación con esas fichas que son públicas es que no se pueden editar, se tienen que usar tal cual ellos le hicieron. Y se le da crédito pues a la persona que la hizo, ¿no? Y eso es Top Worksheets, una herramienta para crear fichas de trabajo en línea, para poder crear desde un documento que ya tengamos una actividad interactiva rápida, y no solamente para casos, sino que podemos tener cualquier tipo. Y esto para personas que utilizan gráficos, como me pongo a pensar ahorita alguien que da una clase de historia de Honduras y quiere hacer una línea de tiempo. Eso a veces es complicado en otros medios, pero aquí podría ser en Word un gráfico, pasarlo a PDF, dejarle los campos para que él ponga independencia, la Federación Centroamericana, Reforma Liberal. Usted podría hacer eso de una forma mucho más rápida.
sin tener que dominar mucho de la programación. Y eso es más o menos lo que es la herramienta. Terminé ahorita a las 5:45 como tenía pensado. Y pues no sé, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué tal les parece esta opción de herramienta? Si les es funcional en su clase. O si tienen alguna duda sobre el proceso que les he descrito hasta el momento. Le leo algunas observaciones referente a Listo, la listo. herramienta. Muchas gracias. Publica Marcia Morán, muy valiosa la herramienta, excelente herramienta. Tenemos una interrogante de Montserrat Amador. ¿Se Ok. puede utilizar para clases de matemáticas? Por supuesto, por supuesto. Incluso para matemáticas es particularmente útil por la cantidad de gráficos. O sea, a mí no de gráficos, sino de caracteres que en un software en línea pueden ser complicados de hacer. Me imagino un problema hecho a mano, escaneado, podría ser perfecto. Yo recuerdo haber tenido una maestra de matemática que nos daba un problema y nos decía, la respuesta está incorrecta. Hay un error en el procedimiento, encuéntralo. Usted mira todo el problema, ve todos los pasos. Mira, aquí tenía que dividirse en negativo y uno podía identificarlo en la ficha de trabajo. Incluso aquí en las fichas que podrían interesarte, pues hay matemática. Entonces usted le dice asignatura, entonces le dice matemáticas y le dice ¿qué tema? Álgebra. Y le pone filtrar, le van a aparecer fichas que le pueden servir o le pueden servir como referencia, que eso sí lo he usado. He visto lo que han hecho, como esta, ¿dónde la X? Entonces el estudiante descarga y dice, es esta, ¿verdad? Lo selecciona, ve el problema y lo sube. Entonces, no solamente es útil para matemáticas, yo diría que es uno de los grandes, de las áreas que se pueden beneficiar, porque en efecto hay como estos cortes de cono, no sé si esto es, entonces a veces estas imágenes en otras formas en línea no pueden quedar bien, pero aquí quedan bien porque usted lo hace en su computadora, le pone todos los colores y como quiere, ya cuando lo pasa queda muy similar. El estudiante solo dice, puede ser de selección, ¿verdad? Es una recta, no sé, no sé de matemáticas, pero lo resuelve y lo envía y hay una gran comunidad de personas haciendo trabajo en el área de matemáticas en esta plataforma. Excelente, Lee Fernando. Tenemos otra interrogante. Sí. ¿Se puede crear un diagrama de flujo? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, si usted lo puede hacer en Word, o digamos, ¿qué tal si no quiere hacer su diagrama de flujo en Word, sino que hay otros programas especializados para diagrama de flujo? Entonces solo es que se exporte a PDF. Con tal que esté en PDF, que mucho software de diagrama de flujo sí maneja la exportación a PDF, perfecto. Y es una buena cosa, digamos, me pongo a pensar como en programación, ¿verdad? Alguien que se le está enseñando como los principios básicos de programación. Esta es una condición, este es un proceso, este es almacenamiento. El estudiante puede, con tal que tenga la imagen, ahí él puede, con tal que usted puede dar un PDF para top worksheets, se puede hacer. Es una buena idea, ¿verdad? Un flujograma, ¿verdad? De un proceso, y el estudiante puede decir, en este proceso estaba esto. Sería muy oportuno, y la plataforma, el sitio le ayuda. Ok, y tenemos una interrogante más. Listo, ¿Se listo. pueden hacer cuadros comparativos? Por supuesto. Incluso, no solo el cuadro comparativo, pues se puede hacer cuando usted hace una ficha también. Voy a crear una ficha, sí, cualquier documento que tenga. O bueno, una en blanco. Esta es una ficha en blanco. Usted puede, pues, como es una ficha en blanco, va a tener unas herramientas adicionales en donde puede poner texto. Entonces, como decir, puede agregar algún texto acá. Como decir, me pone enunciado 1. Solo porque no tengo enunciado 1, voy a poner aquí enunciado 2. Entonces, cuando hace comparaciones, también puede utilizar una opción que se llama, pues, unir, en donde le dice, este se tiene que unir con
pero usted puede relacionar los conceptos. No sé por qué no me está permitiendo unir los conceptos, pero sí, se pueden comparar, se puede hacer cuadro comparativo, con tal que lo pueda hacer en Word y se puede exportar a PDF, se puede. Una vez que está hecho, puede utilizar otras herramientas sobre ese texto que ya está hecho para vincularlos y así poder comparar. También se puede hacer que esos cuadros tengan como una respuesta correcta y una respuesta cerrada que la misma plataforma le puede evaluar. Se le puede dar las calificaciones como mostré en algunos de mis, acá está en el buzón, habían algunas que están en respuesta cerrada, entonces uno puede ver el rendimiento del estudiante. Este es uno que hice de vincular, ¿no? En donde le ponía, únase con este, entonces yo sé que, como dice, relaciona las interjecciones de los enunciados, entonces va está utilizado como una expresión de sentimiento, entonces se une. Me he enterado de la noticia, esa es una cortesía. Entonces se pueden vincular, se pueden asociar. Excelente, Lili. Tenemos una interrogante adicional de Carla Uclés. ¿Se pueden ligar a las rúbricas? Sí, por supuesto. Incluso alguien me comentó esto sobre rúbricas, sí. O sea, digamos, en los casos abiertos que yo manejo, pues la rúbrica es un poquito más suelta, ¿verdad? Con tal que el estudiante pueda demostrar algún tipo de conocimiento, pues va. Pero en algo más estructurado, sin duda, se puede utilizar una rúbrica para evaluar esas respuestas, para que el estudiante pues reciba algún tipo de retroalimentación más objetiva. La plataforma no tiene como la rúbrica automática, así como Blackboard, que tiene ya un software de rúbrica en donde usted va diciendo, está bien en esto, y él puede ver un detalle. En este no tiene tanto detalle para esa retroalimentación. Le aparece solamente la nota y para usted le va a aparecer como una pequeña como estadística de lo que los estudiantes hicieron. Pero sí, la rúbrica se puede aplicar, pero no es algo automático como en otras plataformas. Por los momentos no hay más interrogantes, más que observaciones donde felicitan por la excelente demostración y la excelente herramienta que ha demostrado el día de hoy, Lee. Excelente, excelente. Sí, me gustaría que sí lo usaran. Tal vez vemos a estos cursos de Honduras, más gente que esté compartiendo sus fichas, que estemos aportando pues en nuestros equipos de trabajo. Creo que es importante también compartir estas herramientas y también el trabajo que ya hemos hecho para todo el mundo, ¿verdad? Que todos nos beneficiemos del trabajo que se hace. Perfecto. Bueno, cedo la palabra al licenciado Sandro. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero decirles que nos llena de satisfacción, ¿verdad? Ver esos comentarios, que estas herramientas son de mucho interés, ¿verdad? Y de mucho valor para cada uno de los docentes que están el día de hoy. También, pues, quiero invitarlos a que sigan, pues, capacitándose con estos viernes de innovación educativa que tenemos para ustedes. Y también, pues, queremos agradecer al licenciado Fernando Escobar por su apoyo, por explicarnos, por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros, con cada uno de los docentes, y por compartir, ¿verdad?, ese conocimiento, pues con la academia. Es de mucho valor para nosotros, le agradecemos, estamos muy agradecidos, y pues los invitamos, ¿verdad?, como decía él, a que la pongan en práctica esta herramienta para que sea de mucho valor para cada una de las clases. Con esto, pues, damos por finalizado. No sé si quisiera decir algunas últimas palabras, licenciado Fernando. No solamente agradecer a cada persona que se pudo conectar y pudo compartir con nosotros, ¿verdad? Los motivos, como mencionaba el licenciado el licenciado Sandro, que continuemos estos viernes. Me encanta esta dinámica, me encanta esta actividad porque siempre aprendemos, siempre tenemos que ir mejorando nuestras habilidades, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que uno no conoce y todo, o sea, nunca vamos a decir, ya conozco todo sobre la docencia, para nada, siempre es algo en marcha y todos los días aprendemos algo y siempre he aprendido cosas nuevas los viernes de innovación y les agradezco. Saludos. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas noches a cada uno de los docentes y pues
Esperamos que haya sido de provecho, ¿verdad? Feliz noche. Gracias.